importante, sobre todo el respeto a los derechos de los integrantes de esta comunidad. Para hablar de este tema y abordarlo con ustedes, nos da muchísimo gusto recibir en cabina a Brenda Sandoval. Bienvenida, Brenda, muy buenos días, activista por los derechos de la comunidad. Así es, un gusto. Pues yo trabajo desde hace ya unos años los derechos de personas LGBT, pero sobre todo, y ojalá hoy podamos hablar también de eso, los derechos de lesbianas. Que es precisamente el grupo en el que nos enfocaremos contigo. También está con nosotros Sau, a quien recibimos con muchísimo gusto, mujer transgénero. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros y para compartir tu testimonio también, por supuesto. Sí. Y bueno, va a decir Juanjo que ya nos está pagando porque por segunda ocasión en esta semana o nos va a querer cobrar, ¿no? Que le pague Juanjo. Isidro Añorbe, bienvenido. Gracias, Viri, Pepe, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás, Isidro? Muy bien, ayer sí fue ayer que llegó Nat, ¿no? Y hablaba Nat. El martes hablaba Nat, es que ya estoy perdido en los días, perdón, de este tema de que justamente en el mes de la diversidad, en el mes del orgullo, se realizan las marchas, se realiza toda la cuestión festiva, pero que también en la comunidad nos gana el machismo y pocas veces logramos la visibilización de las mujeres, de las lesbianas. Y hacía referencia de esta marcha que se realizó el sábado pasado, en donde ya es una marcha, le llamaban la marcha de las lenchas, en donde dicen, pues sí está padre, sí somos una comunidad, pero también nosotras tenemos nuestra agenda y es por eso que nosotras debemos de salir a las calles, no en una situación separatista, lo creo yo, pero sí en una situación en donde ponderan su propia agenda. Sí, de hecho, bueno, ya lo mencionaban, el movimiento lésbico en alianza con otros movimientos hace la marcha lencha que, si bien dice lencha, no solamente convoca lesbianas, ¿no? La idea es convocar, pues, digamos, a las lenchitudes o a las mujeres que sentimos deseo por otras mujeres y personas no binarias que estamos en esa coincidencia, ¿no? Y justo, pues en la historia del movimiento esto ha sido característico, ¿no? De hecho, por eso va la L primero. Originalmente iba primero la G, ¿no? Y se hablaba solo de el movimiento gay o del movimiento homosexual y conforme pasaron los años, pues la exigencia de las mujeres ha hecho que la L vaya primero, justo porque vivimos en condiciones de desigualdad, ¿no? O sea, si pensemos, si los hombres y las mujeres en lo amplio en la sociedad, pues estamos en situaciones diferenciadas, pues las lesbianas también nos enfrentamos a esas condiciones. ¿Qué ejemplos nos puedes compartir, Brenda, en donde se ve muchísimo más evidente, siendo una mujer lesbiana, esta falta de claridad en el respeto a sus derechos? Pues de entrada, yo creo que hay dos temas que a mí me parece que son primordiales, ¿no? Uno es, por ejemplo, cuando pensamos en los crímenes de odio, ¿no? Generalmente tenemos registros, sobre todo de sociedad civil, que nos permiten dar cuenta de cómo van estas dinámicas de violencia, ¿no? Y que esos registros se nutren pues de lo que reportan los medios de comunicación. Y generalmente esos reportes tienen que ver con los crímenes que se cometen contra mujeres trans o contra hombres gays, ¿no? Digo, también tiene que ver con mayor exposición a la violencia, ¿no? Tampoco quiero decir que solamente es por visibilidad, pero pues extrañamente los periódicos o la prensa recoge la orientación sexual de una mujer. Entonces eso nos impide saber efectivamente cuántas de las víctimas de feminicidio, por ejemplo, son víctimas por odio. Exacto, ¿no? Cuántas están vinculadas al odio. Y por otro lado, por ejemplo, pensemos en salud sexual y reproductiva. Si pensamos, la mayoría de los servicios están destinados a la reproducción, ¿no? Entonces, los servicios para mujeres están sobre todo enfocados en el embarazo, en la anticoncepción, exacto. Y los de personas LGBT están centrados en la respuesta al VIH y al SIDA, ¿no? Y nosotras no somos población objetivo de ninguno de los dos, ¿no? Y además, pues, nosotras estadísticamente vamos menos a servicios ginecológicos, por ejemplo, porque tenemos miedo a la discriminación, porque los servicios no tienen nada que ofrecernos, porque existe la idea de que solo hay que ir al ginecólogo, pues, si estás en un proceso de embarazo o algo así, pero en realidad no hay que ir, ¿no? Y además, pues nuestros lugares de encuentro están asociados al consumo de sustancias, tenemos también por la dinámica de la discriminación, pues tenemos estadísticamente más usos problemáticos de sustancias o problemas alimenticios, y todo eso está vinculado
al cáncer cervicouterino y al cáncer de mama, principales causas de muerte de mujeres en México y en América Latina. Entonces, como nosotras no tenemos esos servicios, pues estamos expuestas a un riesgo mayor que las mujeres heterosexuales o las mujeres que se relacionan con hombres, pero tampoco tenemos forma de exigirlo porque no tenemos ni siquiera registros administrativos para decir, mira, efectivamente no estamos yendo, ¿no? Porque pues para el Estado la orientación sexual, ¿no?, sigue sin ser una identidad relevante de reconocimiento legal. Hablando de tu testimonio como mujer lesbiana y que pudieras compartirlo al público, ¿qué tan fácil o difícil fue para ti asumirte? Pues públicamente. Al principio fue muy difícil, yo empecé a ser lesbiana desde chiquita, ¿no? Sí, yo creo que cuando a mí me dijeron que sorprendió, dije, hay tanto, ¿no? Ay, papá, ¿no? Sí, ay, yo jugando con Max Steel tanto, ¿no? Sí, hay que reconocerlo, digo, no todas las lesbianas somos iguales, pero yo sí sé que soy un estereotipo andando, ¿no? Y ya, sí puedo salir en campañas, ¿no? Y la gente entenderá solo con ver mi imagen a qué se refiere. Pero al principio fue difícil porque yo era adolescente, ¿no? Y viví mucha violencia comunitaria en mi escuela. De hecho, así fue como yo llegué al activismo, ¿no? Isidro y yo tenemos el gusto ya de conocernos hace varios años y yo empecé en la militancia como a los 16, ¿no? Porque en la secundaria justo yo viví... A esa edad empezamos todos. ¿No? Afortunadamente. ¿La militancia o ejercer? Autopercibirse también, forma diferente. También más precoces. Sí, ¿no? Pero eso, yo, pues en la escuela yo me enfrentaba a un montón de violencia y a las omisiones de mis profesores, ¿no? Y yo en ese tiempo yo sentía que mi familia no lo iba a aceptar y estaba en una condición muy solitaria y fue muy difícil al principio. Pero yo creo que la parte que generalmente no nos cuentan es que es muy divertido, ¿no? O sea, una vez que una se atreve a hacer lo prohibido, ¿no? Ya no tienes miedo de los prejuicios de la sociedad, ¿no? Yo ahora tus pienso, propias barreras. Si a mí alguien en la secundaria me hubiera dicho esto te iba a hacer feliz, esto te va a hacer muy feliz, yo me hubiera aventado antes a hacerlo público, ¿no? Entonces, yo creo que las mejores amistades, incluso las alianzas más fuertes, las he construido a partir de esta identidad y por eso se convirtió en mi identidad política principal, ¿no? Porque es la forma en la que habito el mundo y eso me ha permitido, no solamente me ha llevado a condiciones de vulnerabilidad diferenciada, sino a reconocer pues la fuerza de mi voz y la agencia que hay en vivir el deseo como una identidad. Qué bueno que compartes esta parte, porque de pronto incluso en estos mismos foros nos encargamos de hablar de la parte negativa, del rechazo en casa, de la discriminación, que por supuesto están en esa balanza, pero también existe el otro lado, ¿no? Que ser tú no se cambia por nada, ¿no? Sí, yo pienso, por ejemplo, en el sismo, ¿no?, del 17, yo estaba en la Ciudad de México y fuimos a ayudar a los escombros y la gran mayoría de las mujeres que estaban ahí, era obvio que éramos todas lesbianas, ¿no? Y si lo piensas, claro, nosotras no tenemos un marido que nos impida ir, que nos diga que te pones en riesgo. Es más, mis compañeras que eran pareja iban juntas. La gran mayoría de nosotras tampoco tenemos hijos. Digo, también hay mujeres que maternan, ¿no? Pero la mayoría no tenemos hijos. Y tenemos botas y sabemos usar herramientas. Por esto de los estereotipos que un poco pues, claro, son reales, que ¿no? nos han limitado como mujeres. Exacto. ¿no? Y entonces, los roles de género. Exacto. Y eso, no hablamos de cómo nuestra identidad nos ayuda no solamente a estar fortalecida, sino también a poder acompañar procesos que no necesariamente nos atraviesan a nosotros. Exacto. Sau, buenos días de nueva cuenta. Sí, hola. Cuéntanos, en tu caso, ¿cómo ha sido esta etapa en la que finalmente asumes que quieres ser una mujer trans? Pues yo tengo como 1 año y medio apenas descubriéndome, así como ¿Qué edad pues tienes, chica Sau? trans. Tengo Eres muy 21 joven. años. Sí, pues como que conforme, o sea, nunca, como que apenas estoy en ese proceso de salir bien de este closet como ya chica trans, porque pues obviamente primero era como de que, ay, niño gay, ¿no? O así. Y pues ya después conforme fue pasando el tiempo, pues mi forma de ser y así, pues ya cuando me di cuenta dije, o sea, ¿qué estoy haciendo, ¿Quién te no? ayudó? ¿Cómo vas dando ese paso? Nadie, o sea, solamente yo empecé a ser yo. Y ya cuando me di cuenta dije, ¿qué? Dije, ¿ya soy mujer o cómo? Esa Porque, pues, transición, como es que regularmente no la hablamos de una mujer trans, pero es eso, primero te asumes como una persona homosexual. Sí, sí, pues yo desde que... En algunos casos, ¿no? Ajá, desde que nací, pues
fui como niño gay. O sea, obviamente yo no tenía tanto conocimiento y así, pero pues yo sabía que me gustaban los niños. Y ya, solo eso. Ya conforme fui creciendo, pues empecé como mi forma de vestir, mis gustos y así. Y pues ya cuando vi ya, o sea, dije, no, es que no soy un niño. La ropa estereotipada para niñas. Sí, hubo un momento en el que volteé a ver así mi ropa y dije, o sea, ya todo es de mujer. Y ya había lugares que yo llegaba y me trataban de mujer y así. O luego, por ejemplo, en el baño, en lugares públicos cuando iba al baño, o sea, yo ya no podía entrar al baño de niños. O sea, entraba y se quedaban así como de, ¿qué onda? ajá, ¿cómo? Y yo dije, no, es que fue cuando vi mi ropa, vi mi forma y dije, no, o sea, como que todo se fue dando así. ¿Y en casa cómo ha sido? Todo bien, o sea, igual con mi familia nunca ha sido de que yo me siente con ellos y les diga así como de, yo soy así. O sea, solamente, obviamente ellos se dan cuenta y pues es lo que me gusta, que nunca les he tenido como que salir del closet, se podría decir. Ajá, o sea, solamente he sido yo y ya. Obviamente me conocen desde niño, pues con mis modos y así. Y pues conforme fui creciendo, pues ya era como que nada más me fueron aceptando. Pero pues sí, ahorita, por ejemplo, este segundo closet, sí como que quiero, no sé, decirlo, ¿sabes? Porque pues sí, siento que ya es como otro, no sé. Gritarlo, Ajá. o sea, hacerlo más tuyo este momento. Sí, siento que es la verdadera salida. Por ejemplo, el de gay, pues nada más, no sé, no, nunca lo dije. Se dio. Y pues ellos dijeron, ok, no, es gay. Pero ahorita que ya me conocí más y así, dije, no, o sea, esto sí lo tengo que hablar bien con ellos, ¿no? Por tomarlos en cuenta. Es una inversión económica fuerte. Sí, pues ahorita yo no estoy en ningún tratamiento hormonal ni nada de eso. Obviamente sí pienso, pero sí, pues he intentado buscar como endocrinólogos y así. Y obviamente igual como ir, no sé, con un psicólogo o algo así, porque pues sí es algo muy, no sé, como, pues algo difícil siento. ¿Qué sería lo difícil? Pues lo de las hormonas. Atravesar el proceso de... cuerpo, Ok. ¿no? Y obviamente, pues, para hablarlo yo con mi familia y así. O sea, como que sí. Hablando de ejemplos que de pronto nos resultan como tan X, nunca los pensamos, pero esto que acabas de decir, el ir al baño, o sea, fue de un día para otro, fue hasta que empezaste a hacer una transformación completa. ¿Te ha tocado vivir discriminación a la hora de pararte, no sé, en el cine, en el restaurante y decir voy al baño de hombres o de mujeres? No, por suerte casi no me ha tocado. Pero pues cuando yo empecé a salir, sí ya era como que yo salía a lugares públicos y ya, bueno, cuando me fui haciendo más así, yo ya no quería ir al baño. Era como de que, ay, no me aguantaba, o sea, salía hacia lugares y yo de no. O me esperaba que no pasara nadie para meterme al baño de mujeres, ¿no? Porque obviamente el de hombres ya no. Ya entraba y se quedaban así como de, oh, te equivocaste, ¿no? O así, y yo así como que ni quería que me vieran. Y ya después como que dije, empecé a agarrar más confianza yo. Y ya entraba así normal y gracias, o sea, por suerte nunca me han dicho nada malo. Has comentado la necesidad de ver un médico y la necesidad de ver un psicólogo, psicóloga. Pero yo también te preguntaba cómo ha sido el proceso, porque la red de contención que se debe de tener también debe de ser algo que ayuda, que fortalece a ir generando tu propia identidad. El proceso con tu familia es maravilloso, que no haya ningún cuestionamiento, que se haya dado un proceso de, bueno, así es y padre, ¿no? Pero me imagino que también debes de tener un círculo de amistades, o no sé si de amistades trans o solamente amistades gays, que van acompañándote también a generarte seguridad, porque eso es lo que principalmente creo que se debe tener, y generarte una autoestima suficiente para poder salir avante como lo estás narrando en este momento. Sí, pues yo empecé a tomar como más confianza cuando, de hecho conocí a una amiga trans y ya, pues yo ya conocía chicas trans, pero por internet, ¿no? De que videos y así. Y yo no veía pues a nadie así como que yo saliera y yo dijera, ay, guau, ahí hay una chica trans, ¿no? Y pues ya cuando conocí a una coincidimos y ahorita es mi amiga
y sí me ayudó a tener más confianza porque pues yo dije, o sea, me sorprendió que había más gente igual a mí, ¿sabes? O sea, nunca me había, como que no veía a nadie igual. Y ya cuando estuve con ella sí agarré más confianza ya de salir y todo, y sí, sí me ha ayudado eso. O sea, ella como amiga pues a aconsejarme, a descubrirme. Y además es inspiracional también, ¿no? Sí, como es más grande, pues ya me aconseja de todo eso, porque pues yo sí soy de la comunidad, pero no era como de convivir, o sea, como que no tenía amigos así. Y ya pues ella me ayudó, ella sí conoce a mucha gente que en Cuernavaca y así, y pues ya como que me fue ayudando para adentrarme más en eso. Bueno, cada año hablamos de la agenda legislativa, que de pronto es tu expertise, Isidro, que se necesita para el respeto a los derechos de la comunidad. ¿En qué paso vamos? ¿Qué hace falta? Pues algo que hace falta y que comentaba Brenda y que resultado también de los últimos hechos de esta semana, pues yo creo que ha estado en la mesa del debate qué ha pasado con la reforma para tipificar los crímenes de odio, que hay una reforma parada en la congeladora en esta legislatura y que ni siquiera hubo un avance respecto al tema, y creo que nos pone también en el hecho de que en algunos medios comentaban, no es que es crimen de odio, no es que es feminicidio, no es que... Y yo hacemos referencia para poner en contexto el desafortunado evento con el que llegamos a esta semana, con el que estamos cerrando el mes del orgullo, porque en Morelos, en Temisco para ser específicos, fue asesinada una integrante de la comunidad, activista además por los derechos. Asesinado porque Miguel no se asumía como trans, él se asumía... Era una persona travesti. Y justo entraba el debate de, bueno, es un crimen de odio, es un homicidio, es un feminicidio, y pues de las últimas dos, pues sí hay un marco legal, ¿no? O sea, hay un tema para tipificar, o sea, los homicidios están tipificados, los feminicidios también, pero por los crímenes de odio no. Entonces la gente decía, es que ¿por qué no lo catalogan como un crimen de odio? Es que la Fiscalía debe seguir la línea de investigación de un crimen de odio. La Fiscalía no puede seguir la investigación de un crimen por odio porque no hay un marco legal jurídico, no está tipificado un crimen de odio como tal en Morelos y no tiene forma ni herramientas de poder iniciar la investigación de un supuesto de delito cuando no existe. ¿Qué es un crimen el delito de odio? El crimen de odio es ese homicidio o también la gente piensa que debe de tener que llegar a un homicidio, no, también puede ser una agresión basada por la orientación sexual o la identidad o expresión de género, y que este crimen de odio regularmente también tiene algunos nexos relativo a si la persona realiza un trabajo a favor de la comunidad LGBT. Que cumplirá con las características. No, y además con lo que ayer se publicó por la noche en redes sociales, desde el perfil de Valentina Sodi, como se hacía llamar su personaje, pues todo indica que sí fue un crimen de odio. Bueno, hay denuncias muy graves. Hay denuncias muy graves caso, ahí, ¿no? Y llama la atención que la Fiscalía ayer en la conferencia de prensa señala primero como feminicidio y luego establece como móvil el cobro de piso, y parece ser que son otras cosas las que están detrás del asesinato de Valentina. Pero aquí hay un tema, y qué bueno que lo tocas, Isidro, que está estrechamente relacionado con lo que comentas. Brenda, el tema de la interseccionalidad es grave, se agrava más en la comunidad LGBT, porque no es lo mismo ser gay o lesbiana o trans en una comunidad universitaria que serlo en una comunidad rural, que serlo sí me explico, o sea, hay un conjunto de características que agravan la situación de discriminación, y es importante señalar además que Valentina Sodi, Miguel Hernández Salgado, él era integrante del Consejo para Prevenir la Discriminación, el Consejo Municipal de Temisco. Entonces es un crimen que
que obviamente indignó a todos, nos indigna a todos, y más después de esta información. Comentábamos que todo indica que fue un crimen de odio y que no tengamos un marco jurídico que ayude, porque eso es parte de esa interseccionalidad, el que no esté tipificado los crímenes de odio, que están además tipificados, podemos decir, en toda Europa. Desde hace más de 50 años están tipificados los crímenes de odio, y que en México no hayamos logrado avanzar en ese sentido, sobre todo lo mismo que pasó en el caso del matrimonio igualitario, sobre todo por cuestiones de prejuicios moralinos de muchos políticos. ¿Fue eso lo que frenó la discusión? Pues hay algunas otras cosas que ya la verdad es que no quisiera como comentarlo porque la legislatura ya se va, pero más allá de prejuicios moralinos, en este caso pues fue la reforma de crímenes de odio, pues fue rehén de pugnas políticas, ¿no? Al interior del Congreso, más allá de un tema de que no quisieran aprobarlo por un tema de prejuicio, porque esta legislatura sacó la reforma para tipificar las ECOSIX, las mal llamadas terapias de conversión, y también la reforma a la ley orgánica municipal, en donde se establece que las direcciones de diversidad sexual son obligatorias. La reforma específicamente de crímenes de odio fue víctima y fue rehén de pugnas políticas de la diputada que la impulsó en su momento, y pues se quedó ahí parada pensando que nuestros derechos pueden ser rehenes o cambios de moneda en pugnas políticas al interior del Congreso. Entonces, eso fue grave, lo que pasó. ¿No? Aunque también, si me permites, por ejemplo, hay un problema muy fuerte porque a la hora de generar el tipo penal, pensemos en la historia del feminicidio. Cuando empezó el marco jurídico para tipificar el feminicidio, no había una homologación en los estados. Entonces, como no estaban homólogos, por ejemplo, puede ser ciertas características hacen que siguen sin estar completamente homologados. ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, ahora hay una reforma que está próxima a aprobarse, esperamos, ¿no? Para homologarlo, porque anteriormente no se reconocía la relación entre el feminicidio y la trata de personas, ¿no? Y ahora en el Código Penal Federal sí, ¿no? Y eso hace que, pues eso, entre más armónico sea, es mucho más fácil, por un lado, darle certezas a las víctimas, ¿no? Que todas podamos tener la misma condición independientemente del estado en el que vivamos, pero también para comprender la dinámica delictiva y las dinámicas de violencia, ¿no? Y en el caso de los crímenes de odio o crímenes por prejuicio, pues el tema es que como ni siquiera hay un tipo penal en el federal tampoco, no tenemos una directriz que seguir los estados, ¿no? Y entonces, pues desafortunadamente a mí me parece que al interior de los congresos no necesariamente hay una comprensión de estas formas de violencia, ¿no? La más evidente, porque es claramente la peor de todas, pues es la privación de la vida, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, no tenemos disposiciones algunas de violaciones correctivas, ¿no? Que es otra forma diferenciada de violencia que vivimos, sobre todo las mujeres, ¿no? No solamente las lesbianas, también las mujeres trans y las bisexuales, ¿no? Pero no hay esta comprensión profunda, ¿no? De por qué tendría que haber agravantes, por ejemplo, en el delito de lesiones o de amenazas justo por estos componentes de odio, y que en el caso del feminicidio lo pensamos como la cúspide o la forma más grave en la que se expresa la violencia de género, pero no tenemos tampoco ninguna medida de prevención de violencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en albergues, tenemos albergues para víctimas de violencia familiar, mujeres víctimas de violencia familiar y sus hijas e hijos, pero no tenemos albergues para personas desplazadas LGBT, víctimas de violencia familiar o de abandono, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, no, Y no tienen cabida en estos lugares por no cumplir con las características para tal, ¿no? Ahora, en medio de toda la delincuencia, la violencia que estamos viviendo en la entidad, les preguntaría, ustedes particularmente por asumirse con un rol de género diferente, ¿se sienten más en riesgo? Sí, digo, yo por un lado celebro que no tengamos al frente ahora, en el próximo gobierno ningún partido ni ninguna titularidad fuerte que tenga discursos en contra de nuestras comunidades, ¿no? Pero de entrada, si lo pensamos, por ejemplo, como no hay limitaciones en tribunas para hacer posicionamientos que sean misóginos o que sean transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos, ¿no? Como creo que hay una agenda que se está fortaleciendo en la región
de entrada, ¿no? En las condiciones como sociales y políticas que a mí personalmente me preocupan mucho, ¿no? O sea, yo sí tengo amigas desplazadas que vienen de Argentina porque temen por su vida, ¿no? Bueno, y pues lo de Milei es increíble. ¿En tu caso, Sau? Pues sí, o sea, antes cuando pues era como un niño gay, sí no me sentía con tanto riesgo, porque pues creo que pasaba más desapercibida. Y ahora sí, o sea, si salgo a la calle o salgo de fiesta, antes era como de que, ay, salgo de fiesta y si era cerca, pues me sentía en confianza pues de irme caminando. Y ahora que ya soy así, sí noto mucho el cambio. O sea, cuando salgo los hombres, los carros, o sea, las miradas sí como que no... ¿De acoso? Sí, siento, pues no sé. Es particularmente lo que sientes mayor intimidación. Sí. Finalmente, Isidro, ¿la próxima legislatura tiene por ahí visos de traer mejores noticias para estos temas? Para empezar, no hay nadie de la comunidad, me parece. Que para esto que decías, ¿no? Para el entendimiento de la problemática, sí, pues se supone que las acciones afirmativas iban a servir para eso. Hay aliados, pero... Hay aliados, hay muchos aliados, aliadas, pero creemos que se puede avanzar con una nueva legislatura. Siempre los cambios refresca como y calma también los ánimos que en esta legislatura al interior ya estaban como muy álgidos. Creo que podemos sacar una reforma para tipificar los crímenes de odio. También está pendiente la derogar del Código Penal la tipificación del peligro de contagio de las personas que viven con el VIH, porque en Morelos hay 4 personas que están en la cárcel por estar acusados de contagiar, de infectar a otras personas. De manera intencional. Bueno, es que de manera intencional como lo hacen. Es muy subjetiva. Justo la no me responsabilidad, refiero a que esa es, la acusación es que es de manera intencional, pero pues una relación sexual es de 2, ¿no? Entonces el uso de un condón también es de 2, entonces no puedes acusar tú a la otra persona cuando tú aceptas tener una relación sexual. Que hay que mencionar que fue una de las razones por las que encarcelaron a Julian Assange, ¿no? Cuando lo encarcelan en Suecia, que fue el pretexto para encarcelar a Julian Assange. Peligro de contagio. Que además eso, ¿no? Si la idea es perseguir esta cosa de complot y de la intención, eso es abuso de poder, eso es otro delito. Tu condición de salud no tendría por qué ser una condición para que tú te enfrentes a una pena. Bueno, para concluir, un mensaje que le quieras compartir bien, ¿no? a mujeres que todavía se le están pensando para, como se dice, salir del closet. Pues yo les quisiera decir que no hay nada más importante que vivir en libertad, ¿no? Cuando en los movimientos hemos luchado para poder decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad, y pues es una invitación a que se atrevan a explorar su persona y sobre todo, como hemos hablado ya aquí de diferentes condiciones de discriminación, pero como yo decía hace rato, no pocas cosas empoderan tanto a una persona como poder vivir libremente lo que es y lo que siente, ¿no? Nos preguntan por acá que si no es un adjetivo calificativo lo de lenchas. Sí, negativo. No, es una reivindicación, ¿no? O sea, pienso como, así como el movimiento gay ha tenido la apropiación de la palabra marica o maricón, pues nosotras también hemos hecho eso, ¿no? Justo la idea es que no vivimos con vergüenza nuestra identidad ni nuestra orientación sexual. Digo, la palabra es un poquito más fuerte, que es como la reivindicación de las putas. En algún momento hubo la marcha de las putas justamente por este estereotipo que todas se tenía. Mis amigas iban de ahí. Violencia. Y si no debieron haber ido. Era en contra de la violencia de género. Y otras que no se enteraron. Era en contra de la violencia de género que muchos justificaban, muchas autoridades. Por la forma en cómo te por vestías. la forma en cómo te vestías. Y cómo te relacionabas sexualmente, una pareja, dos parejas. No sé, claro. etcétera. Sau, ¿tú qué mensaje le dejarías igual a cualquier persona que nos esté escuchando y que esté pensando en transicionar? Pues que sean ellas mismas, se vayan conociendo, con que ellas tengan la confianza y así, pues ya no les va a importar lo que piensen la demás gente.
Muchas gracias. Isidro, en tu caso, regularmente ya te conocemos de hace muchos años y regularmente ya abordamos más asuntos legales y demás, pero el tema de asumir una orientación sexual no deja de ser complicado, incluso en estos días en los que parece que la libertad pues ya lleva mucha avanzada, ¿no? Sí, es complicado asumir tu orientación sexual y sobre todo también relacionado con lo que comentaba Brenda, asumir tu orientación sexual como una identidad política te pone en un mayor riesgo. Yo, por supuesto, en muchas ocasiones me he considerado estar en riesgo e incluso parte de que mi actividad política en los últimos años se ha visto limitada, pues también es porque este gobierno, que gracias a Dios ya se va, pues ha sido un acosador contra las personas que defendemos los derechos humanos. Sí. Me gustó particularmente el año pasado sí. la concentración y la marcha que organizaron ha sido, creo que la más grande y la mejor organizada que se haya hecho. Y ya se viene, porque acá es hasta el y agosto, aprovechando, ¿no?, que está aquí 31. Caltengo, que este año nos apoye el municipio con más presupuesto. Un carro de Temisco. Por favor, sí, claro. Y municipio invitado. No, yo siempre los he apoyado. Sí. Yo quisiera robarle solamente un minuto más a ustedes y también reconocer el trabajo de nuestra compañera Juliana al frente de la jefatura que estaba de diversidad sexual. invitada hoy, desafortunadamente no pudo acompañarnos. Entonces, reconocerlo, es una gran mujer lesbiana, activista, y que sobre todo reconocemos las limitantes que las personas que estamos al interior de la administración pública tenemos, y que aún con estas limitantes ella ha hecho un gran trabajo al interior del municipio de Temisco. Abrazo a Yuli. Hay una precisión, en el caso de la información que se publicó ayer en redes sociales en Temisco, no fue desde el perfil de Valentina, fue de una cuenta creada en el día de ayer mismo, y desde ahí filtraron esa información. Entonces, más elementos para la fiscalía, porque este crimen tiene que resolverse de forma expedita. Este fin de semana no hay actividades en Morelos en la agenda lésbico-gay, es la marcha del 29 en la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México, pero aquí en Morelos. En el Ayuntamiento de Temisco, el día lunes se colgaron las banderas del orgullo gay, y todos los servidores públicos, los titulares, nos tomamos la foto con la bandera. Como una manera de reivindicar el compromiso del municipio. En Zacatepec hubo la pinta, el día de hoy hay dos, una que la realiza el INPA Joven y otra que la hace la Dirección de Diversidad Sexual del municipio de Puente Dixla. Entonces son las dos pintas que hay el día de hoy. Ya más adelante platicamos de la marcha local. Mandan fotos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Gracias. Son las 8:57. Vamos a saludar a quienes nos escribieron esta mañanita. Ramón Albarrán, para que no se queden por ahí enojados. Luz María Mendoza.